Buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga y la paz de Cristo para todos nosotros en esta mañana. Amén. Siempre vamos a tener la oportunidad de ser agradecidos en muchas cosas, ¿cierto? Podemos hacer una lista de cosas por las cuales podemos ser agradecidos. Miguel ahorita enunció dos, ¿cierto? Una buena camisa y fruto del amor que se le tiene a Miguel, obviamente dado con ese cariño, un buen pantalón. Pero creo que Miguel olvidó algo también importante que el Señor le ha entregado a él aquí en la iglesia: una buena esposa. Amén, ¿cierto? Y el trabajo de Miguel y de todos nosotros, juntamente con la responsabilidad que le entregó el Señor a Miguel, no es llegar bien vestido a su gloria, él ya tiene sus vestiduras, es llegar con el tesoro que él entregó a él acá. Amén. Y es por eso, mis amados hermanos, que tenemos como una ruta trazada a través de las enseñanzas que hemos estado disfrutando en la carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿cierto, mis amados hermanos? Estamos entendiendo los tiempos del Señor de una manera maravillosa, de una manera perfecta. Y esto, mis amados hermanos, nos da la oportunidad porque el Señor nos está marcando el camino por la cual también debemos dar gracias. Este sábado nos vamos a reunir para dar gracias, pero no va a ser un culto como cualquiera, va a ser un tiempo de ayuno, de preparación, no es un tiempo solo de oración, sino de dar gracias al Señor, de involucrarnos en la palabra y de renovar, amados hermanos, nuestra mirada en el Señor y obviamente en la espera que debemos tener de acuerdo a lo que estamos viendo en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5. Y hoy vamos a ver, por la gracia del Señor, tres versos más, 4 al 6. Vamos poco a poco, paso a paso, para que podamos entender las profundidades, mis amados hermanos, de esta carta que trae esperanza en los tiempos de Pablo en Tesalónica y en nuestros tiempos, en medio de una sociedad turbulenta, tiempos peligrosos, días difíciles, amor que decrece cada vez más, la verdad se diluye en medio de mentiras, de teología y de doctrinas. Pero, amados hermanos, el Señor ha guardado y siempre guardará un grupo especial de hombres y mujeres, especiales para Él, porque por ellos fue que entregó su vida a Jesús, que se reúnen o nos reunimos, porque me incluyo ahí en una asamblea que es pequeña, pero que tiene un corazón grande, enfocado en las promesas que el Señor ahora nos está recordando. El Señor, a través de esos estudios, nos está marcando el paso y el camino hacia donde vamos. Pero pronto, amados hermanos, esto no será simplemente un camino, será una realidad. Por eso Pablo comienza no iniciando un nuevo tema. Capítulo 5, él no cambia el tema, continúa en el tema que estamos hablando, que Álvaro tocó en la cena del Señor y que celebramos al reunirnos como iglesia, de cómo tenemos las promesas de que el Señor vendrá, ¿cierto? Tendremos la promesa, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, hasta el versículo 18. El último texto, el verso 18, es la tarea que tenemos que hacer, amados hermanos, mientras esta verdad que estamos conociendo es una realidad. Alentémonos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que acabamos de ver hace unas reuniones atrás, domingos atrás, cuando vimos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero en el capítulo 5 Pablo no cambia el tema, continúa directamente con su enseñanza del texto de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero Pablo aquí hace una diferencia que va a ser de gran importancia, porque él hace una distinción que es bueno y debemos resaltar. Vamos a distinguirlos hoy, no mezclarlos, porque según a quien se refiere va a tener un significado importante. Ahora miren lo que dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1, dirigiéndose a quienes. Pablo 12 veces habla en su carta a los tesalonicenses, por 2 ocasiones o más, creo, del término que está en el capítulo 5, versículo 1, dirigiéndose a un grupo especial de personas, y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo estuvo en esta asamblea en corto tiempo, pero no dejó de enseñarles las profundidades del evangelio y obviamente de la esperanza que los movía a ellos en ese momento.
Y es la esperanza que nos debe mover a nosotros también. Los de Tesalónica, los hermanitos de Tesalónica que estaban dando frutos de conversión del evangelio, proclamando verdad, siendo perseguidos, siendo una iglesia tan joven, lo hacían en base a eso que les fue enseñado. Por la responsabilidad que tenemos, se les está enseñando a ustedes como iglesia lo mismo que a los de Tesalónica se les enseñó en ese momento Pablo cuando estuvo con ellos. Y eso implica una responsabilidad para nosotros. Entonces Pablo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. Lo primero que vamos a ver ahora es dirigido a ustedes, porque a partir del verso 3 él se va a dirigir a otra clase de personas. Y el llamado de atención, mis amados hermanos, como la exhortación hoy es: ¿en cuál grupo está usted? Anhelamos, rogamos, oramos, trabajamos, servimos y nos desgastaremos por causa del nombre del Señor, para que todos los que estemos aquí estemos entre el grupo de los llamados hermanos. Porque Pablo se va a dirigir a los de su misma clase. Y él dice acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tienen ustedes necesidad de que yo os escriba. ¿Y de qué era lo que ellos no tenían necesidad de que se les recordara? Porque Pablo ya lo había enseñado. No había sido olvidado en la mente y en el corazón de esa iglesia. Tristemente, los afanes de este mundo, las presiones del mundo, la semilla en el corazón incorrecto ahogan la palabra de Dios. Y muchas iglesias hoy día, congregaciones con buenos cristianos, digamos así en su generalidad, se han desviado doctrinalmente. Han interpretado, porque lo que estamos hablando en este tema central es el tiempo en que el Señor vendrá. Y se han desviado de una manera doctrinalmente triste y a la vez horrible, porque está robando la esperanza que la iglesia debe tener cuando sigue la línea que el Señor marcó a través de los escritos revelados aquí que Pablo nos comparte, hermanos. Los tiempos no necesitan ser informados. Hoy día, y el mismo Señor advirtió en Mateo capítulo 24, que antes de su regreso visible muchos falsos profetas y falsos maestros vendrán en su nombre, diciendo: he aquí está el Mesías, he allá está el Mesías, él vendrá en tal lugar y a tal fecha, lo cual es una absoluta mentira. Y Pablo dice: ustedes mismos saben, verso 2, porque vosotros sabéis, estoy leyendo en la Nueva Biblia Latinoamericana, ustedes me siguen en el Reina Valera, dice en el verso 2, porque vosotros, hermanos, sabéis perfectamente. Y la palabra perfectamente, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué nos hará Pablo saber perfectamente? Nada, porque ya les había enseñado eso. Pero la palabra perfectamente que está aquí en el capítulo 5, versículo 2, es: después de haberlo investigado todo cuidadosamente, con esmero, con diligencia, con precisión desde el principio, ya lo tienen todo perfectamente entendido. Y eso es por eso que estamos enseñando los tiempos, hermanos, en que el Señor vendrá. Pero Pablo da una característica. Ustedes saben, hermanos, perfectamente, verso 3, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nuestra meta como iglesia, hermanos, es saber perfectamente. Porque estos primeros versos, estos primeros 2 versículos están dirigidos a los hijos de Dios. Y a partir del verso 3 comienza a dirigirse a otra clase de personas que no son hijos de Dios, que no tienen una relación con Dios, que no han encontrado paz en sus almas ni redención a sus pecados. Y les dice en el capítulo 5, versículo 3, porque habla del día del Señor, y ya hablábamos en enseñanzas anteriores, el día del Señor, el día de Jesucristo y el día de Dios. 3 clases de día diferentes con diferente connotación. Nosotros, según Filipenses y otro texto, vamos a ver si llegamos allí, hermanos, esperamos como hijos de Dios el día de Jesucristo. Por eso cantamos con esperanza, por eso nos reunimos con esperanza, por eso servimos con esperanza, porque nuestra esperanza es ser hallados irreprensibles y en paz en el día de Jesucristo. Pero hay de aquellos, como dice Pablo en el capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ya no les dice hermanos, porque no está hablando a los hermanos, le está hablando a otra clase de personas que van a vivir bajo ciertas características. Una están aquí, la que menciona en el verso 3 del capítulo 5, una falsa paz y una falsa seguridad.
Y Pablo advierte, cuando digan paz y seguridad, algo repentino va a suceder. Dice, entonces vendrá sobre ellos no redención, no salvación, sino, dice la palabra más tremenda, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, dolores que son imposibles de detener cuando llega el momento del parto, hermanos. Se irán creciendo. Y miren lo que dice en el capítulo 5, versículo 3, y no escaparán. Así se esconda usted debajo de las piedras, así usted vaya a lo profundo de la tierra, en la cueva más profunda, no podrá escapar del juicio de Dios. Si usted de ellos que llama aquí Pablo, ellos y no hermanos. Porque hay una falsa seguridad, mis hermanos amados. Hay una pregunta equivocada, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá? Y Pablo le dice a los hermanos, no se preocupen, ¿cuándo vendrá? No es necesario saber cuándo vendrá ni en qué momento vendrá. Lo importante es saber, hermanos amados, que Él nos llevará en su momento determinado. Y Pablo lo va a hablar en el capítulo 4, el verso 4 al 6, que vamos a ver hoy. La pregunta equivocada no es cuándo, sino cómo. ¿Cómo iré yo al encuentro de mi Señor? No nos corresponde saber nada con respecto a los tiempos y las épocas. No nos interesa saber, pero bueno, alguno dirá, bueno, ¿y para qué saber entonces esto? Si ya el Señor nos tiene asegurado, lo cual es verdad, la salvación y la redención y la protección de la ira de contra aquellos a los cuales Él destruirá repentinamente. Bueno, hermanos, usted tiene que tener una base para predicar el Evangelio, porque la iglesia en ese tiempo estamos llamados, hermanos, a predicar el Evangelio, pero también un Evangelio que traerá juicio. Y para eso usted necesita tener sus bases para darle esperanza a aquellos que estarán oyendo su predicación. Un evangelio que salva, hermanos. Un evangelio que redime. Un evangelio que transforma. Pero también un evangelio al cual, si no se le obedece, el mismo Cordero de Dios ya no vendrá como el Cordero, sino como el juez justo en aquel día. Y traerá castigo, reprensión, juicio y destrucción a todos aquellos que no escucharon la voz del Señor, que no dispusieron sus corazones también para recibir la salvación del Señor. Hay una certeza, hermanos, para nosotros los hijos de Dios que es innegociable, que el día va a venir. Por eso la Biblia revela lo que es necesario, ¿no? No hay que curiosear en lo que no corresponde, no porque esté bien o mal, sino porque no necesitamos cargarnos el alma con eso, sino saber que el día del Señor y el día de Jesucristo y el día de Dios será real. Nosotros esperamos el primero, día de Jesucristo, donde seremos llevados. Nuestra esperanza será una realidad. Después vendrá el día del Señor, que es el que Pablo advierte. Y el día de Dios se habla desde Apocalipsis capítulo 20 hasta el final del capítulo. Cuando aquellos que pasen por la gracia de Dios, por esos tiempos terribles, 7 años de dura prueba, duro juicio y dura tribulación, y logren salir al final sin haber muerto, cayendo por los juicios de Dios, pasarán a disfrutar en el día de Dios de una paz real y verdadera con la presencia de Cristo literalmente en Jerusalén, porque Él vendrá, hermanos. La primera venida, nadie se dará cuenta, el día de Jesucristo es nuestro día. Es el día que hoy celebramos cumpleaños, hermanos. Y yo sé que para estas niñas, cada vez que cumple un año es una alegría y una motivación. Uno siempre espera que de alguna manera uno sea recordado. Hermanos amados, nosotros tenemos el día de nuestro cumpleaños en cierta manera, el día en que celebraremos todos unidos delante del Señor su redención y su salvación. La veremos real, la disfrutaremos, hermanos, como fue prometido. El día del Señor, donde siempre que en la Biblia se habla del día del Señor, habla de juicio, de destrucción, de castigo. Por eso el día del Señor no es para nosotros, es real, pero no es la esperanza de la iglesia, hermanos. ¿Y qué es lo que caracteriza este día del Señor? Que previamente, por tiempo no puedo dar los textos, pero no estamos corriendo y el próximo domingo seguimos compartiendo, pero hay textos en la Biblia que advierten que cuando llegue esta falsa seguridad, hermanos, antecede la tormenta, el juicio y la destrucción. Y aquí en Tesalonicenses Pablo vuelve a recordar cuando ellos, no los cristianos, no los creyentes, no los hijos del Señor, cuando los otros que no han creído, que tal vez habrán dicho, yo espero, yo después.
Ayer tuve una charla con mi hijo respecto a eso. Y con dolor él aún piensa, después. Tengo primero que, y él cuenta sus planes. Y en sus planes él está como el entender del Señor después. Y yo le decía, hijo, y si no hay un después, y usted no está preparado. Y eso es lo que yo quiero traerles a ustedes en esta mañana, hermanos. A los hijos de Dios no, tenemos nuestra seguridad. Pero aquellos que estando presentes acá aún no entienden, no han recibido, no han aceptado, viendo la prueba innegable de la salvación del Señor en la vida de otros y en el testimonio de la palabra, han decidido, porque sé que el Espíritu les contrista, les aplica, les lleva a que reconozcan esta verdad, deciden no hacerlo. Su corazón poco a poco, paulatinamente, se va endureciendo. Por eso hablamos de la adoración al principio, hermanos. Porque es algo que ni usted mismo se dará cuenta cuando se esté sucediendo. Su corazón se ha endurecido y ya será imposible marchar atrás, hermanos. Sobre quienes vendrá destrucción repentina, dice capítulo 5, versículo 3, sobre ellos. ¿Cuándo vendrá esa destrucción? Cuando se sientan más seguros. ¿De qué manera va a venir esa destrucción? Con esos dolores, como esos dolores que Pablo lo representa. Cuando viene el parto, una mujer en parto no puede evitar dolor. Ahorita la ciencia médica de pronto le aplicarán alguna droga, pero cuando los bebés nacen de manera natural y la mami no se somete a nada, son dolores. De igual manera, hay dolor inevitable. Y eso es lo mismo que pasa acá. Vendrá cuando el mundo se sienta seguro. Cuando digan paz y seguridad, falsa confianza, falsa seguridad humana, ausencia del temor espiritual. Hoy día el modernismo está permeando nuestra sociedad y nuestros pensamientos. Hoy vemos como natural cosas que para Dios son aborrecibles. Como aquellos que viendo la gloria de Dios no le honraron como a Dios, sino honraron a las criaturas. Como la tendencia que en estos días ha surgido sobre esas formas de verse como animales. Terrible, ¿no, hermanos? Al grado de bajeza moral en que ellos están llegando por no entender, obviamente, por no saber, porque su corazón endurecido está destinado para perdición y condenación. Mas nosotros acá, hermanos, estamos en un ambiente que permite que nuestro corazón se sensibilice a la palabra del Señor por la obra de su Espíritu. Como en la generación de Noé, dice también, ellos creerán, porque no haber entendido, vivirán sus vidas de manera normal, sin saber que el juicio viene. No buscarán arrepentimiento y no buscarán la conversión y la búsqueda sincera del Señor. Dice Isaías 57:21, pero los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los malos. El juicio está advertido, mis amados hermanos. Dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, inmediata. Dicen también en el Antiguo Testamento, esta imagen de los dolores de parto, que ya lo mencioné, está relacionado con la idea del juicio sobre las naciones, sobre Israel, pero nunca se menciona. Tengo textos en Isaías 13:16, en Isaías 23:17, en Isaías 66, 7 al 9, en Jeremías 6:24, en Jeremías 13:21, para que vayan anotando que estos juicios vendrán sobre aquellos que no han creído, mas no sobre los creyentes o los fieles o la iglesia, como vemos en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Romanos 8:22, hermanos. No vendrá sobre los escogidos. Ese juicio inevitable de la cual ellos no escaparán, no vendrá sobre nosotros. El día del Señor no será algo que vendrá paulatino o advertido. Hay señales que advierten, está por venir, pero vendrá de manera repentina. No será progresivo. Hermanos, la iglesia, como iglesia, no esperamos el día del Señor. Nosotros esperamos el día de Jesucristo y veremos por la eternidad la finalización de la historia del Señor, que termine en Apocalipsis 22, en el día de Dios, donde todo será hecho nuevo.
Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9 dice, pero Él que les dio alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Escuchen, hermanos, escuchen, amigos, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Démosle gracias al Señor, o por lo menos yo le doy gracias al Señor, que yo no estaré ahí, yo no estoy incluido ahí. Pero ¿cuántos de ustedes lo saben? Que son parte de ellos. El enfoque en esta lectura de Tesalonicenses, mis amados hermanos, no es en cuándo, no es cuándo, sino cómo. Ahora, una pregunta, porque vamos a pasar al verso 4 y 5, que donde iniciamos, donde continuamos, perdón. ¿Puede un evento aquí anunciado, están los textos de Mateo, están en Apocalipsis, están en Tesalonicenses, están en Corintios, hermanos, un evento tan dramático, terrible, sorprender a los que no pertenecen a este grupo, sino de aquellos que son identificados como los que recibirán de parte de Dios repentina destrucción? Hay dos grupos, los hermanos y aquellos. ¿Puede este evento sorprender a los hermanos? La respuesta sería no, porque el mismo Pablo dice, mas vosotros, hermanos, no estáis. Miren tres cosas que Pablo menciona en los versos 4 al 6 y las voy a adelantar. Iglesia, y podría mencionar a cada uno de ustedes como estilo pregunta. Tomo con respeto a Kevin de nuevo. Kevin, hermano Miguel, o hermana Elizabeth, o hermana Angie, ustedes, hermanas y hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no lo sorprenda como ladrón. Verso 5. Porque hermano Kevin, hermano Miguel, Elizabeth o Angie, ustedes tampoco son de la noche ni de las tinieblas. Porque hermano Miguel, hermano Kevin, Angie y Elizabeth no duerman como los demás. Esa es la gran diferencia, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Miren la promesa maravillosa del Señor. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Miren la recompensa del Señor, hermanos, para cada uno de ustedes. No es para aguantar hoy, hermanos. No es para aguantar hasta el próximo jueves que nos veamos, o el próximo sábado que nos veamos, o el próximo domingo. Es para mantener esa perseverancia. En este año muchos se rindieron, hermanos. Muchos saldrán, tal vez aún falta, porque el Señor, hermanos, les digo la razón, de pronto quedemos 5 o 10 como iglesia. No importa, hermanos, pero esos 5 días que quedemos como iglesia, iremos al Señor, porque el Señor, les digo, está limpiando su iglesia, está sacando a la luz el pecado y las malas prácticas. Por eso, tristemente, tenemos que ver a muchos heridos en el camino, desangrándose por causa de la dureza de su corazón y el pecado que han permitido de una u otra manera en sus propias vidas. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar siempre vigilantes. Dice el texto de Tesalonicenses 4, 6, 5, no somos de la noche en la tiniebla, 6, perdón, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, seamos sobrios, hermanos. Mire por dónde está pisando, cómo va su vida. Miguel tiene que llegar a la gloria con lo que el Señor le entregó. O llegará Miguel solamente, o llegará Jennifer solamente. Qué tristeza, hermanos, cuando el hogar se destruye y se desbarata. Los hogares y la fe y los pactos se destruyen y se acaban, hermanos amados, por permitir la dureza en el corazón y olvidar a qué fuimos llamados. Y no luchar. Y no clamar en oración, como vamos a ver este sábado que nos reunamos en un ayuno consciente, pidiéndole al Señor misericordia y transformación para nuestras vidas. Y han permitido que el pecado engañe y han quedado en el camino completamente heridos, desangrados y destrozados por el pecado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Apocalipsis 3:10. Yo también te guardaré de la hora. No es guardar en medio de, hermanos, sino fuera de. Dice, yo los guardaré la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10.
Pero ¿cuál es la condición que dice el Señor ahí? Perseverar, aguantar, soportar. No voy a hablar de seguridad y salvación porque ese no es el tema, pero sí me enseña el tema de Apocalipsis. ¿Cuál es el fruto que estoy mostrando? Como lo que vamos a ver en el verso 5. ¿Cuál es el fruto que estoy buscando? Porque a partir del capítulo 5, versículo 5, Pablo comienza a mostrar la identidad del cristiano. Una identidad que protege y cambia la expectativa. Si usted no tiene esta identidad en Cristo, usted es de los sellos. Si nosotros tenemos una identidad en Cristo, somos de los hermanos, de los que seremos guardados de la prueba y de esa hora que está por venir sobre el mundo, de los que perseveraremos. Hermanos amados, el Señor no ha olvidado a los que quedaron heridos y sangrantes por causa del pecado, destrozados como ovejas que no tienen pastor. Él trabajará con ellos. Y estemos orando fuerte, hermanos, hasta la sangre, digámoslo así, hasta nuestra propia debilidad, para que me entiendan, a razón no en nuestras fuerzas, clamándole por la salvación de aquellos hermanos amados que permitieron que el pecado controlase sus pensamientos y su mente y su corazón endurecido, tomaron decisiones que han deshonrado el nombre del Señor. Y podemos dar infinidad de nombres de los que han pasado por aquí y ya no están con nosotros. Y clamamos y estamos trabajando duro, hermanos, entre todos, para que todos nos mantengamos firmes y unidos, para que cuando el Señor venga, hermanos amados, pueda decir que ya una iglesia pura y sin mancha. Hay una identidad en el verso 4 al 6. ¿Cuál es la identidad que menciona? Miremos el verso 4 al 6, pero ya mencioné algo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Primera identidad. Un hijo de Dios no está en tinieblas. ¿Saben cuál es el antónimo de tinieblas? Luz. ¿Cómo es su vida ahora, mi amado? Gran pregunta, no mía. La mía es para mí, la suya es para usted. Pregúntese, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Cómo es mi andar? ¿Cómo es mi servicio? ¿Cómo es mi amor? ¿En tinieblas o en luz? Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. El Señor Jesús advirtió que el mundo está en tinieblas. Juan 17. En Juan capítulo 8 también creo que es el texto correcto. Cuando habla yo soy la luz del mundo. Pero Él ha puesto esa luz en la vida de muchos que reflejarán su gloria, reflejarán su palabra, reflejarán su transformación. Y esos son ustedes, hermanos. Somos nosotros. Tenemos una tarea grande, importante, porque el Señor nos ha plantado, nos ha dado por su Espíritu, hermanos, esa luz que nos hace ahora llamarnos hijos de luz e hijos del día, porque no olviden el contraste, por favor. Están ellos, estamos nosotros, porque nuestra identidad va a cambiar el destino, porque no todos están en la misma condición espiritual. No hay neutralidad, hermanos. O se pertenece a la noche o se pertenece al día. No piense usted, hermano o amigo, que puede andar en el medio y no estar comprometido. O es de la luz o es de las tinieblas. Si usted está en luz, veremos la salvación de Jehová. Amén. Si está en tinieblas, Dios tenga misericordia y le conceda tiempo para el arrepentimiento. Porque después de llegado aquel día, ya no habrá marcha atrás. Los sellos se sienten seguros y el día los va a alcanzar con destrucción, dice, repentina, les sobreviene. Pero Pablo dice, vosotros no estáis en tinieblas. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Miren la luz del evangelio, hermanos, acá. Miren la palabra que nos abre el camino. Tengamos muchísimo cuidado, hermanos, en imponer por honestidad, porque incluso con honestidad podemos pecar contra el Señor, mis propios pensamientos sobre encima de la verdad de Dios. Recordemos el caso del levita que iba el arca rumbo a que los filisteos devolvieron, ¿se acuerdan? Y el arca trastabilló y él se acercó a sostener el arca de buena intención. No quiero que el arca de Dios caiga. Pero ¿qué pasó con él? Murió, porque él no estaba llamado a hacer esa labor.
¿La hubiera dejado el Señor caer? No, obviamente no. Él inocentemente lo hizo. Lo quiso hacer, pero quebrantó la ley de Dios porque él no era de los levitas encargados de hacer eso. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Eso es una advertencia para todos. No impongamos, no marquemos que lo que yo creo y lo que a mí me parece está por encima de la verdad del Señor. Eso no es doctrina. Eso es carne o capricho. Por eso tenemos que ir directamente a la luz de la palabra del Señor. Por eso es que no estamos en tinieblas, porque la Biblia hoy nos está advirtiendo aún más. Pablo no solo define identidad, sino conducta. Verso 5, ¿no? Ahí estamos. Porque todos vosotros, interesante lo que dice Pablo, ¿no? Y es hermosa la fe de Pablito. Yo admiro a Pablito por eso. El hermano Pablo es Pablo el apóstol, no nosotros Pablos que conocemos. Pablo el apóstol. Y el hermano Pablito habla con ese amor. Él decía, como él dice en el capítulo 4, yo los amé. Como el haya dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La palabra nodriza era la persona encargada de cuidar los hijos ajenos. Le pagaban por eso. Fui tiernos con vosotros, como la nodriza que cuida a sus propios hijos. 1 Tesalonicenses 2:7. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiera querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y es por eso que Pablo, en ese amor y guiado por el Señor, les dice en el capítulo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Yo quisiera tener el discernimiento de Pablo, hermanos. Yo quisiera poder decir todos vosotros. Yo quisiera saber eso y decir todos los que están aquí son hijos de luz e hijos del día. Pablo lo sabía con la inspiración del Señor, obviamente. Ahí no se quedó nadie. Yo quisiera decir lo mismo en la asamblea donde el Señor me ha puesto para servir y morir si fuera necesario. Que todos ustedes, que todos nosotros seamos hijos de la luz e hijos del día. La primera palabra, hijos de luz, habla de mi identidad, de lo que yo soy, porque el Señor me ha transformado. Habla de lo que soy internamente. Y la palabra hijo del día, significa lo que yo vivo, cómo lo vivo. El reino donde se ve y se ama y donde la conciencia aprende a vivir de cara a Dios. Es aquí en la iglesia, hermanos. Y aquí fortalecemos para mostrar ese día en medio de la noche del mundo. ¿Sí me entienden la diferencia? Hijos de luz, por lo que ahora somos, el nuevo nacimiento, donde aquel que es la luz mora en nosotros. E hijos del día es como estamos viviendo. Hijos de luz tiene que ver con nuestra condición interna, al llegar a ser hijos de aquel que es luz. Y ser hijos del día tiene que ver con nuestro testimonio y nuestro caminar. ¿Hasta dónde está usted dispuesto, amado hermano y hermana, a ser hijo del día con su propio hermano? ¿O está dispuesto usted a juzgarle? Ayer hablamos algo de eso en una muy bonita charla que nos edificó, hermanos. ¿Cómo debemos superar a veces algunos conceptos muy humanos y respetables por amor a mi hermano? Sin dejar la verdad de Dios a un lado. También esa era otra cosa que yo resalto. Porque la palabra de Dios nos marca, hermano, nos dice qué debemos hacer, cómo debemos pensar y cómo debemos actuar. Yo sé que el Señor está perfeccionándonos poco a poco por estos temas, hermanos. Pero ustedes, hermanos, dice Pablo, no están en tinieblas. La palabra estar es no practican las tinieblas. Ahora, ¿cómo están sus pensamientos, amados? Cuéntenme. ¿Algún sincero que diga mis pensamientos son? Encontraríamos sorpresas si usted se sincerara lo suficiente para decir qué clase de pensamientos tiene o tenemos. ¿Son los pensamientos de luz o son los pensamientos de las tinieblas? Si es de tinieblas, hermanos, yo, Carlos Alberto, digo, analice su fe, mire su fe, revise si en verdad son de Cristo. 2 Corintios, creo que es el texto y lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 16, sí. 1 Corintios
capítulo 16. Vamos a ver si no me equivoco en mi mente, porque la mente está... es segunda. Volvamos a segunda de Corintios, porque me vino a la mente segunda de Corintios 13. Gracias, Señor. No es excusa, mi mente puede ser entrenada y estoy en ese proceso. Por eso todo lo anoto. No anoté el texto, pero me vino a la mente. Mira, hermano, lo que hizo el Señor a los Corintios, una iglesia tan complicada, hermanos. Qué iglesia tan disfuncional, y sin embargo el Señor les amaba. Segunda de Corintios capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Me tienen el texto? ¿Qué más dice el otro verbo? Probaos a vosotros mismos. ¿Acaso no conocéis? ¿No se conocen ustedes que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Esa palabra reprobados es muy fuerte, hermanos. Hebreos capítulo 6 lo menciona. Cuando usted no da el fruto de justicia que Dios espera, usted será reprobado. Será descalificado. No servirá sino para ser quemado. Eso está en Hebreos capítulo 6. Es una advertencia, hermanos. Yo animo a los que se han debilitado un poco. Aquí estamos. Estamos para rodearles, llamarles, para no tolerarles el pecado, pero sí ayudarles a salir de él, hermanos. No deje de llamar al Señor que tanto entregó por usted, porque si no, su corazón se endurece y usted llegará a vivir las tinieblas sin darse cuenta. ¿Cuál es la razón de que si no estamos en tiniebla, ese día no nos sorprenderá como ladrón? Porque somos hijos de luz e hijos del día. Entonces hay una muy clara, ya para terminar, Pablo habla claramente de una exclusión, o sea, saca parte a algunos, a los hermanos, y deja por el otro lado a los ellos, y ustedes no están en tinieblas. Esa es la primera razón. Después Pablo pasa a identificar a los que no están en tinieblas, porque no somos de la noche o de las tinieblas, dice en el verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche o de las tinieblas. Y va a terminar al final, en el verso 6, hablando Pablo precisamente al terminar de una separación. Si usted es hijo de luz, si usted es hijo de día, si usted no es de los de la noche, si usted no está en tinieblas, dice el verso 6 que no duerma como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. El mundo duerme. La palabra dormir es descuidado, sin importancia, sin darle santidad, porque obviamente no tienen, están bajo el dominio del rey de este mundo, el Dios de este mundo. Nosotros no. Pero ¿por qué hay creyentes que se quieren sujetar en esclavitud nuevamente? Porque hay cristianos que aún aman lo que el Señor aborrece. Porque hay hijos de Dios que aún viven como si Cristo no fuera el redentor de sus vidas. Y es porque realmente, tal vez, nunca fueron. Y esa es una advertencia muy, muy clara, hermanos amados. La conducta cristiana no nace de la identidad, nace de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero se va a mostrar cuando lo entendamos por fe y por la convicción de su cambio, su transformación en una identidad. Ahora soy hijo de Dios y por tanto viviré y andaré como hijo de Dios. No vigilamos, hermanos, para ser hijos. Vigilamos porque ya lo somos. Hermanos amados. Cuando dice no durmamos como los demás, sino estemos alertas, dice en la Nueva Biblia Latinoamericana. ¿Qué es estar alerta? Conocemos el término, es fácil, ¿cierto? A mí conduciendo me toca estar alerta de todo, cualquier pito, cualquier moto, cualquier imprudente, cualquier peatón, cualquier taxi, y todo eso me toca estar atento. Pero en esto espiritual, hermano, estar alerta es mucho más responsable, porque tenemos que rodearnos, hermanos, y estar alerta de aquello que quiere introducirse para dañar nuestra fe y destruir nuestra comunión, incluso el pecado, la mala doctrina, las murmuraciones, las malas percepciones de la fe también. Seamos sobrios, serios. Para terminar, amados hermanos, identidad. Vamos a repasar rápido. Identidad, verso 4, no estamos en tinieblas. Identidad, verso 5, somos hijos de luz e hijos del día. Identidad, verso 5 también, no somos de la noche ni de las tinieblas.
Al entender todo esto, amados hermanos, se cumple el propósito del Señor, que es que aquel día no nos sorprenda. Y para eso, hermanos, hay una consecuencia, como decir ética, llamémoslo así, que se ve en el andar. Verso 6, no durmamos, estemos alertas, seamos sobrios. 3 verbos que implican acción. Tarea, hermanos, a partir de hoy más que el de ayer. No durmamos, estemos alertas, seamos sobrios. Sí lo vamos a hacer, hermanos. No lo hagan por mí, pero háganlo por el Señor, porque Él les advierte. Estén pendientes, miren por dónde pisan. Nos vamos a reunir el sábado, hermanos, para pedirle al Señor que abra el entendimiento de nuestro corazón, pero hay que pedirle no como una oración superficial y religiosa. No pedirle como si fuera un culto más de la iglesia, hermanos. Vamos a reunirnos con el corazón preparado para clamarle, hermanos. Si me entienden la palabra, rogarle al Señor y suplicarle, tenga misericordia de nuestra asamblea y de nuestra comunión. No nos permitas dormir, Señor. Despiértanos para ser sobrios y no ebrios. Para no ser inconscientes o inactivos, sino lo opuestos, hermanos. Para no perder la capacidad de discernir el bien y el mal. Hebreos capítulo 5, creo, 4 habla de eso. Tiene que ver con mi relación con la palabra y cómo debo ejercitar mis sentidos para discernir el bien y el mal. Hermanos, amados, iglesia, para ustedes, es del Señor. Esto ya me habló a mí. ¿Qué hay de mí si cierro mis oídos y no quiero oír? No te oiré, Señor. Ay de Carlos, pero yo no quiero que ese ay los alcance a ustedes. Si eso llegara a pasar, hermanos, no esperemos ser fieles cuando aquel día llegue. Vivamos fieles porque ya somos del día. Cuando hablo de aquel día, estamos hablando del día del Señor. Renuncien, amados, renunciemos a la anestesia de una falsa seguridad y abracemos la dignidad, la honra, el privilegio de vivir como lo que somos, hermanos, como hijos de luz, visibles, sobrios, vigilantes y listos para agradar al Señor en cualquier hora. Ya lo dije en una frase, no vivimos vigilantes para ser salvos, vivimos vigilantes porque ya somos hijos del día. Les invito a que oremos, hermanos. Si hay alguien en este momento que quiera arrepentirse, cambiar de dirección, mirar a la cruz, no mirar a la iglesia, a la cruz de Calvario. Ahí la sangre sigue goteando, hermanos, por dar el ejemplo, la simbología. Aún sigue ahí limpiando, de la cruz sigue goteando la sangre que limpiará sus pecados, hermanos. La sangre de Jesucristo que limpia todo pecado. El que anhela, el que ama, el que desea y se preparó desde la eternidad para venir a sufrir el juicio de Dios por usted, porque lo ama, obviamente. Pero también está listo a traer juicio y castigo sobre el impío que vive en su impiedad conscientemente. Padre celestial, Señor, de toda gloria, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, recordar por tu palabra, Señor, aquí en el texto de Tesalonicenses, que nuestra esperanza, Señor, y la seguridad que tú nos das, Señor, porque no estamos puestos para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación. Anhelamos, Señor, ese momento precioso en que nuestros ojos, Señor, sean abiertos espiritualmente y podamos ver toda tu magnificencia, Señor, toda tu gloria. No alcanzo a discernir ni las luces, ni los sonidos, ni las multitudes de millones de sus voces alabándote. Yo solo quiero estar allá, Señor. Y miraré, Señor, ya no tendré ni una camisa, ni tendré mis vestiduras de salvación, Señor, porque he sido vestido por Cristo en la cruz del Calvario. Y podré oír de ti, Señor, si así te place, porque serás justo. Y de mí, Señor, si me esfuerzo también. Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Llamado, te doy las gracias porque tu salvación es preciosa y de un alcance eterno. Te doy las gracias porque el que ha oído tu palabra y ha creído en el que tú has enviado tendrá la vida eterna hoy y no pasará a condenación mañana, porque hoy pasará de muerte a vida. Te ruego, Señor, que tu Espíritu, Señor, con todo poder y convicción, Señor, quebrante el corazón y las almas de los que hoy escucharon tu verdad, creyentes o no creyentes, y puedan ahora entender y vivir
la salvación de Dios. Te doy gracias, Jesús, por ser el Rey de nuestra comunión, Señor. Te suplico, Jesús. Te ruego, Señor, que no perdamos a nadie más, Señor. Te suplico, Señor, que no perdamos, Señor, más ovejas. Que podamos ir a las que están rotas y aliviarles y rogarte, Señor, que sus vidas sean cambiadas para que vuelvan, Señor, a la protección de tu iglesia, Señor. Guarda a los que estamos acá, Señor, que ninguno se pierda. Que podamos tener el privilegio, Señor, la alegría también de amar a otros que se añadirán. Que podemos edificar y ayudar con nuestra fe ya que ha crecido. Que nuestros niños crecerán honrando, Señor, tu nombre, porque vieron a sus padres honrarte también, Señor. Que nuestros hijos, Señor, alcancen la salvación del Señor. Y que podamos todos, Señor, terminar el camino que tú nos marcaste en la cruz del Calvario y que culminará en tu gloria. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. El Señor les bendiga.